Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos están sintonizando en este vasto planeta. Les habla Gani Maha Kronkin y les damos la bienvenida a nuestro canal virtual con nuestro programa experiencial en nuestro centro integrativo donde funciona nuestro sistema evolutivo desde 1984 en Sudamérica, entregando conocimientos, técnicas y vivencias para la armonización, el despertar y la trascendencia en esos tiempos de cambios importantes, internos y externos, individuales y colectivos. Estamos en el proceso de enseñar, aprender y vivenciar, guiados por los objetivos principales de preformación con preparación, reformación con recuperación, conformación con capacitación y transformación con conexión. En ese sentido, realizamos una serie de actividades holotransvivenciales según programas trimestral y semanal que incluye publicidad y entrevistas los días lunes en la tarde y en la noche, talleres psicofísicos los martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche, a mencionar yoga holístico, tai chi holístico, sanación holística y como ahora danza holística, prácticas para principiantes los días de la semana, después de mediodía, relajación y estudios, y antes del mediodía para la gente que quiere eso, especialmente amas de casa, alimentación holística. Para avanzados tenemos programas temprano en la mañana, los días de la semana de meditación en movimiento con artes marciales amigables. También tenemos talleres de preparación psicorporal para personas y grupos que quieren un mix de otra manera. Además, atendemos terapias individuales de diferentes tipos, incluyendo ejercicios, armonización, orientación alimenticia, regresiones, reprogramación, maestría, alquimia, una serie amplia de cosas. Por si acaso nos pueden sintonizar en nuestro canal de YouTube, el canal nuevo es Armon-321. También tenemos paquetes para las personas que quieren inscribirse, pueden hacer una vez a la semana para probar o un mes entero en algún ramo que ofrecemos o un trimestre si quieren hacer propedéutico, ser monitores en cualquiera de los cuatro ramos, ya sea tai chi pasivo y activo, yoga pasivo y activo, sanación y danza, yogchi. Bien, cualquier contacto, estamos en Magani Mahasa en Facebook y en Instagram. Ahora estamos, como de costumbre, haciendo la cápsula teórica, la primera media hora de uno de esos talleres importantes de danza holística, yogchi o holodanza. eh, y posteriormente, después de casi media hora, vamos a empezar el taller práctico con los inscritos. A veces, dependiendo si nos sintonizan de Oriente Extremo, como Filipinas, o Oriente Medio, como Jordania o Europa, entonces ahí usamos el taller, lo hacemos bilingüe y a veces trilingüe. Entonces ahí las personas interesadas ya saben cómo es el contacto. Bien, una reseña de nuestro estilo de danza holística que nació en 2003 después de muchos años de prácticas psicofísicas, de enseñar yoga, danza, artes marciales, etcétera, y de terapias también. Entonces, este tiene referencias de varios estilos de danza como psicodanza integrativa, biodanza, danza primal, danza terapia, cinco ritmos, contacto improvisación, Osho, paneuritmia, danzas circulares y de paso universal. Hay una gama amplia de danzas alternativas que pueden ofrecer una práctica de otra manera. No son danzas ancestrales ni orientales que son más complejas y profundas, tampoco danzas folclóricas o danzas contemporáneas que son más creativas. Respetamos todo y hay cosas que realmente son muy interesantes y muy buenas y hemos practicado de todas maneras en esta vida algunas de esas danzas. Entonces, nuestra danza tiene dos partes principales en la ejecución. Una parte individual, por eso su nombre es Yogchi, el nombre referencial de nuestra danza holística o holodanza. Se hace como autodisciplina, entonces tiene diferentes partes para transitar y después hacemos similar con la misma ola o onda,
o curva en forma interactiva por la contingencia actual que es más eh, virtual. Entonces tenemos que visualizar con la gente práctica cómo se hace en la parte interactiva, a menos que haya alguien presencial, que a veces tenemos esa visita y lo mostramos cómo se hace en forma más compartida. Bien, cada taller tiene también una introducción, un poco de comunicación con los asistentes, un poco de la parte filosófica y un poco de arte. Y terminamos con un poco de sanación, con toda la energía que hemos acumulado, después un poco de alimentación, los que quieren seguir más allá de los 90 minutos de práctica, y después un poco de ecología, arreglar el lugar, recoger la energía que hemos desplegado, porque nosotros estamos haciendo clase técnica con enfoque energético. Entonces es como un viaje. La meta es, después de dominar las técnicas básicas en el primer grado, avanzar a técnicas secundarias y dar más fino con las consignas. Después, en el tercer grado, llegar a la esencia de la danza, ser como un átomo o un sistema solar que fluye, que gira. Entonces, si llegamos a esto, entonces llegamos a hacer la clase, transformarla en un viaje místico, un viaje a través del ritmo, de la melodía, etcétera, porque hay semántica musical como referencia. Entonces, para dar una idea, en el primer grado damos en la clase en cuatro segmentos generales o cuatro bloques, por decir. Entonces ahí el primer segmento es más juego, con música arrítmica, tipo afro, por ejemplo. El segundo sin música, no ritmo, arrítmica, sin ritmo prácticamente, en el suelo. Después viene la parte de crecimiento cámara lenta, la parte melódica. Y como música china, la música china tradicional, más lenta, obviamente para Tai Chi, Qigong, etcétera. Y terminamos con danza rítmica normal, puede ser danza árabe, celta, gitana. Hay tantas danzas muy interesantes. Preferimos usar músicas instrumentales, no tanto cantadas, para que sea más neutro y más profunda la experiencia, aunque a veces usamos algunas cosas cantadas, muy interesante. En el segundo grado, cuando hilamos más fino, para gente que quiere más avanzar más, entonces se divide la práctica en 8 partes. Entonces empezamos con soltura al juego, después automasaje. Después vamos a hacer ablandamiento lento, vamos bajando, descendente. Después vamos a hacer posturas estiradas, ahí acercamos al yoga. Después meditación o posiciones de meditación, yoga más profundo. Después hacemos respiración y energización, ahí acercamos al tai chi, pranayama. Después vamos haciendo desplazamiento lento, tai chi. Después hacemos biocaminatas, marchas con ritmo. Después vamos a la danza cuántica con diferentes consignas como los elementos, etcétera, actitudes, teatralización. Y terminamos con danza juego o la jinga de la capoeira, bailudeo, baile lúdico. Ese es individual, después interactivo lo mismo, ahí para dar una idea. Cuando uno llega al tercer grado más la esencia, hace algo parecido, están las músicas ahí, pero cada uno va a tener su viaje a través de la misma práctica aparentemente unificada por todos. Hay consignas y depende, si hay varios mayores, si ya no se habla, no se indica, pero mientras hay gente no muy avanzada, se habla, se explica, se indica algo y cada uno hace su nivel, su profundidad. Los que quieren ser monitores en nuestro estilo tienen que hacer un curso trimestral para el propedéutico, ahí la parte psicopedagógica, y enseñar cómo se puede llevar ese estilo más profundo. Bien, hoy día nos toca un tema muy interesante. Una de las danzas que nos inspiró, que hemos practicado hace tiempo, obviamente tiene que ver con danzas de Osho, con la psicología transpersonal, con danzas de Gurdjieff, etcétera. Es la danza primal de Daniel Taropio, el argentino, que hace tiempo que ya la puso en el tapete. Vamos a leer un poquito de ese artículo, una introducción a la danza primal,
y comentar mientras estamos revisando ese artículo. Danza primal constituye una disciplina grupal de un modelo más amplio denominado interacciones primordiales, creado por el psicólogo transpersonal Daniel Taropio en Argentina. Esta disciplina está sostenida en una profunda concepción del ser humano y en un enfoque de trabajo integral, lo que lo hace especialmente indicada para trabajar con personas que están en busca de un mayor autoconocimiento y de una profunda liberación personal. Incluye una metodología de trabajo corporal energético, movimiento primordial, una metodología de trabajo comunicacional, lingüística primordial, y una metodología de armonización, meditación primordial. La integración de estas tres metodologías posibilita poderosos procesos de crecimiento y transformación y sanación. La danza primal, vamos a continuar con el mismo artículo muy interesante, es una respuesta al desafío de estos tiempos, mediante un sistema de crecimiento y sanación personal e interpersonal basado en la recuperación de posturas, gestos, movimientos, sonidos, respiraciones y pautas de interacción ancestrales primigenias universales. El nombre danza es metafórico y hace referencia a despertar la capacidad de sentir la vida como un flujo de vitalidad y alegría. No se trata de un baile, no contempla coreografías ni requiere de destrezas especiales. Por contrario, se asienta en el despliegue de movimientos simples, naturales, originales, que por diversos motivos se van atrofiando en nuestra evolución. En realidad la diferencia, como hemos dicho, el baile es mover el cuerpo, menear el cuerpo, y la danza es expresar con las manos, con el desplazamiento. Es un poco más complejo y necesita un poco más preparación especial o muy avanzada incluso. Estos movimientos primordiales, estimulados por la música, la imaginería activa y por la interacción con los compañeros, van removiendo los bloqueos que nos han hecho perder la memoria, y entonces comenzamos a recordar nuestros orígenes, nuestra naturaleza primal, nuestra identidad cósmica. Obviamente nosotros somos más que indígenas del planeta, sabemos que somos mezcla entre algún prototipo antiguo homínido que se parece a los simios pero no es simio, es una evolución como en todas partes, y alguna genética de otro lado, por decir extraterrestre, divina, superior. Entonces hay una parte animal en nosotros y una parte celestial en nosotros, y obviamente la combinación y la historia hizo que desarrollamos algo muy único, muy especial, se llama humano. Entonces hay una parte instintiva, hay una parte conciencial, pero la parte central es la parte emotiva, la parte afectiva. Entonces ir a la danza primal no es solamente ir al origen indígena, nativo, originario de este planeta, sino ir más allá, la identidad cósmica y combinada, obviamente, dependiendo del tipo de persona, porque hay diferentes tipos de personas y desarrollos. Ahí es otro tema para mencionar. La práctica de la danza primal nos va liberando simultáneamente de todos los elementos artificiales, ideologías, dogmáticos y por lo tanto neuróticos de nuestra personalidad, permitiendo que nuestra identidad se vaya asentando cada vez más en nuestra realidad interior, en nuestra naturaleza vital, nuestro origen universal. Esto no resuelve mágicamente todos los problemas de nuestra vida, pero nos permite pararnos desde un lugar donde el panorama completo de la existencia se transforma radicalmente, y desde las potencias del universo que todos encarnamos vuelven a estar a nuestra disposición. En las etapas avanzadas de la danza primal es una verdadera meditación en la que terminamos experimentando vivencialmente la disolución de la dualidad mística y
mística. Llega un momento en el que dejamos de oír la música como algo ajeno y comprendemos que ella y nosotros somos en esencia lo mismo, somos vibración universal manifestada. Uno vuelve a la danza, ya no importa lo externo y esa dualidad. Es muy interesante llegar a la esencia de la danza. En ese momento la música comienza a sonar en nuestro interior y nosotros en ella, como un diapasón. Entonces la música nos danza. Somos un instrumento y el éxtasis es la consecuencia natural. La misma conclusión que tenemos hace varios años, llegar a la esencia de la danza, incluso hacer la música propia. Hay, como en contacto de improvisación, no usan música externa o en algunos estilos usan música viva, ni siquiera la música envasada. Bien interesante. Así, si hay personas interesadas en llegar a este nivel, entonces ahí tendrían que escuchar el dicho sufi que repetimos varias veces: Dios quiere a quien le ora, pero ama a quien le danza. Entonces la danza constituye para varias personas una práctica muy interesante para esa reconexión. No todos les gusta eso, quizás les gusta más el instrumento del tai chi, pasivo o activo con arte marcial, o el yoga, pasivo o activo con rituales de diferentes tipos, o la sanación porque son adulto mayor, pueden mover menos, tiene algún problema o impedimento, etcétera. Hay varias maneras y métodos para abordar todo eso, para llegar a esa esencia, a esa reconexión con mente universal, corazón universal, el cuerpo universal, sabiduría, amor y voluntad. Entonces se necesita herramienta y hay que someterse a practicar. Una clase es solamente una introducción, un mes es bueno para saber, pero se necesita varios meses. Nosotros damos mínimo 3 meses de práctica constante, una vez a la semana, como puente, porque lo óptimo es practicar más que una vez a la semana en grupo, como ocurre en varias disciplinas. Pero por la contingencia y por los tiempos modernos ya no es fácil hacer, las personas en general tienen mucho que hacer otros días, entonces al menos un día bien hecho, no menos que 1 hora y media, insistimos en hacer esa disciplina colectiva por la otra plataforma obviamente, y ahí una persona tiene esa experiencia y podría ir avanzando, y si siente motivado por ese estilo, entonces ahí es su instrumento, podría llegar a ser monitor o no, depende de uno, y si no, entonces uno adquiere la experiencia y puede ir buscando otra manera de hacer lo mismo con ritmo. Hay tantas danzas referenciales como hemos mencionado. Ahora, si alguien quiere otro tipo de instrumento que no tiene ritmo, no es eh, su, su instrumento principal, podría ser instrumento secundario. Tanta gente que baila, que danza, que no necesita hacer lo más importante. Puede ser que el tai chi es su instrumento principal y la danza instrumento secundario. Así se puede ver la otra opción a la vez también. Eso es muy interesante, combinar. Lo óptimo es tener experiencia en varios instrumentos, que es la tendencia arco iris, que hay gente curiosa y se puede meter en todo eso como nosotros. Nos hemos metido en varias cosas y nos hemos metido al final en el mundo de la danza, que es y las terapias obviamente, que es muy amplio, muy casi infinito, muy interesante. Y después hemos descubierto en la regresión que fuimos bailarina, varias vidas anteriores, y bien interesante, regocijante. Por eso nos brota esa parte de la danza, pese a nuestra formación marcial desde hace casi medio siglo. Entonces ahí no podemos dejar la danza a un lado y centrarnos solamente en el arte marcial. Nos hemos imbuido con todo esto. Y ahí queremos transmitir esa experiencia para el público. Muy bien, hemos llegado al final de esa cápsula teórica de nuestro taller de danza holística, Yogchi o holodanza, podríamos decir. Y vamos a ir a la parte práctica enseguida con los inscritos. Usamos normalmente otra plataforma de Google Meet actualmente,
y ahí las personas inscritas, ahí les envío la reseña y podemos hacer la clase práctica enseguida. Nos vemos el día viernes para los que quieren la reunión de proyectos sustentables en la tarde, igual en Google Meet. Hay que enviar eh, la afirmación para participar, ver las condiciones y está. Desde las 7 de la noche empezamos la reunión y la parte práctica empieza a las 7:30. Un poco del método Dragon Dreaming, soñar, planear, ejecutar y celebrar. Entonces, 4 etapas. Cada 2 semanas tenemos, o 2 viernes al mes tenemos proyectos sustentables y los otros 2 viernes es meditación y conversatorio. Ahí nos toca proyectos este viernes. Tenemos un grupo pequeño y un sitio WhatsApp. Y después nos vemos el próximo lunes también en nuestro foro holístico a las 7:30 de la tarde, horario chileno de invierno. Ahí vamos a tener en el foro holístico varios participantes y no este lunes es entrevista con mi persona. El otro lunes subsiguiente, primer lunes el 7 de junio, vamos a hablar sobre educación y disciplina. Muy interesante el tema. Bien, seguimos con nuestra música. Elegant bossa nova, jazz, relaxing instrumental, bossa nova music for work, study and dreaming.